Desde que yo leí este pasaje, quedó algo dentro de mí. Y dije en mi mente que Jesús dijera esto de mí. Que Jesús dijera algo como lo que dijo de este hombre, de nosotros. Y yo me pongo a pensar cómo se sintió este hombre, que es Natanael. La Biblia no habla mayor cosa de este hombre. Yo busqué y no está escrito mucho de este hombre, no habla mucho de él. Pero lo que Jesús dijo de él, vayámonos a Juan 1, leamos desde el verso 43. Y dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y velo. Y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, mire lo que dijo Jesús, solamente lo vio: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Jesús dijo: este es un verdadero hijo de Dios, este es mi oveja, y solo lo vio. Y le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y yo me doy cuenta y yo observo esta palabra. ¿Usted cree que Natanael fue amable con Jesucristo? No. Porque Natanael dijo, cuando le dijeron: él es Jesús, el que Moisés habló, el que está escrito, un profeta, él es Jesús. Y cuando él lo vio, dijo, cuando le dijeron que era de Nazaret, dijo, su respuesta no fue amable. Él dijo: ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Y Jesús no necesitó que Natanael se expresara bien, que Natanael lo alabara, le dijera como tal vez otros lo hubiéramos tratado sabiendo que era Jesús. Pero Jesús lo reconoció. Jesús vio, como se lo dije al principio, algo que solamente Cristo puede ver. ¿Quiénes son los verdaderos hijos? ¿Quiénes son sus ovejas? Y dice, y también medito en la actitud de Natanael. Jesús le dio una gran enseñanza a Natanael para que se convenciera que él era el Cristo. No le dio una gran predicación, solamente le dijo: te vi. Y le oyó su voz, pero la reconoció instantáneamente. ¿Sabe por qué? Dice la palabra del Señor que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Dice la palabra del Señor que el pastor ve a sus ovejas y las puede reconocer. Y nos damos cuenta que Natanael no necesitó una gran predicación, una gran enseñanza de parte de Jesús para poder reconocer que él era el Cristo. Esa es la actitud de un hijo. Esa es la actitud de una oveja. Reconoce a Cristo, reconoce su palabra. Quiero que también nos vayamos a Juan 10, 26. Más adelantito, Juan 10, 26 y 27 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas
oyen mi voz y ya los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Retrocedamos un poquito al verso 8. Miren la diferencia en Juan 8:32. Aquí sí, mire, aquí sí Jesucristo estaba predicando, dando un sermón, dando una palabra poderosa. Y dice, en Juan 8:32, Jesús estaba predicando, enseñando, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él estaba enseñando, él estaba dando la palabra de libertad y la estaba enseñando. Y se le aparece uno de la multitud en el verso 33 y le dice, le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando. Y les dice al que le preguntó eso, yo sé, le dijo Jesús, que son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia entre la oveja, el verdadero hijo de Dios, y aquel que no es hijo ni es oveja? Él no reconoce, él no la entiende. Y todavía le estaban diciendo, Señor, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos, ¿y cómo nos vienes a hablar de libertad? Jesús les dijo, los que no son mis ovejas no entienden ni conocen mi voz, aun que Jesús les esté hablando y les esté enseñando. Pero qué importante es para cada uno de nosotros poder recibir y entender que Jesucristo nos está hablando. Y que nosotros nos aseguremos que nuestras actitudes y nuestras manifestaciones sean las de un verdadero hijo de Dios. ¿Se da cuenta que que le reclamó al Señor, nosotros somos descendientes de Abraham y no eran hijos de Dios? O sea, ¿cómo contradice la palabra? ¿Se da cuenta que al principio Caín y Abel, los dos eran hijos de Abel, del mismo padre, pero uno era hijo de Dios y otro era hijo del diablo por sus obras? Y aquí nos damos cuenta que estos que eran descendientes de Abraham posiblemente eran fariseos y escribas y no entendían a Jesús. Pero Jesús les dijo, no son hijos de Dios. Puedan ser descendientes de Abraham, pero no son mis hijos porque no conocen mi voz ni me entienden. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos hijos? ¿Somos hijos del Señor? Imagínense que Jesús nos identifique y nos diga como a Natanael, he aquí un verdadero hijo mío. Qué felicidad y qué gozo para todo cristiano saber que somos hijos y que nuestras obras manifiestan que somos hijos, que no cumplimos el deseo del diablo, porque dice su palabra claro, los hijos del diablo hacen las cosas que el diablo hace y los hijos de Dios hacen lo que Dios y su palabra dicen. Amén. Quiero que nos vayamos a Mateo 23. Mateo 23. ¿Ya lo leímos o no? Mateo 23, 27. Otra vez aquí, mire cómo Jesús confrontaba a aquellos que decían que eran hijos, solo porque eran de la tierra prometida, solo porque tenían la nacionalidad y porque venían de la descendencia de Abraham, se creían que eran hijos. Por eso es que a veces nosotros mismos nos podemos engañar. No porque pertenezcamos, no porque somos, eso nos hace verdaderamente hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esos son
a los que el Señor ha escogido por su divina misericordia. Pero en Mateo 23, 27, le dijo Jesús otra vez: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Me voy a correr hasta el verso 31. Hasta el verso 31 dice: así que das testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿De quién les estaba diciendo el Señor Jesús a estos que se hablaban la palabra, escribían la palabra, se la sabían toda completa, predicaban en las sinagogas, porque los fariseos y los escribas eran los que conocían la palabra, las leyes completas, pero a Jesús no lo pudieron engañar? Y Jesús en esta palabra le dice: ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. O sea, ¿de quién? No eran hijos de Abraham, no eran descendientes, tal vez lo eran descendientes, pero no eran hijos. Y le dice: vosotros también llenáis la medida de vuestro padre. Y le decía: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esto Jesús le decía a aquellos que querían ser pasados por hijos. Como le decía a un principio, sus disfraces son muy buenos y van a engañar en este tiempo. Pero Jesucristo no se puede engañar. Jesús, cuando ellos predicaban en las sinagogas, cuando ellos estaban vestidos y ellos daban, ellos se creían que eran justos porque ayunaban, porque oraban, pero por dentro Jesús les pudo ver que no había verdad, como le dijo a Natanael. Jesús vio que eran lobos disfrazados de ovejas y que predicaban la palabra, pero que no había verdad en ellos. Qué contradictorio. Pero a Jesús no lo podemos engañar. Dice la palabra del Señor que a muchos nos engañarán y serán pasados por ovejas. Pero en este tiempo Jesús dice: cuando yo llegue, quitaré el disfraz. Porque a Jesús nadie lo podemos engañar. Así que nuestro testimonio, que nuestra interior no haya hipocresía. Jesús está claro que mira el corazón. Jesús no mira lo exterior. No podemos decir: bueno, es que yo no falto los domingos, es que yo sirvo en todas las áreas. Eso no nos hace verdaderamente hijos. Lo que nos hace verdaderamente hijos es ser obedientes a su palabra, reconocer que Jesús me está hablando. ¿Y por qué? Si Jesús me habló y conozco su palabra, ¿por qué me voy a rehusar a hacerla? Las apariencias no engañan a Jesús. Nosotros no podemos engañar a Jesús. Y quiero que nos vayamos a otro ejemplo, a Lucas 19:1. Y si usted lee, se va a dar cuenta, Jesús confrontaba. Y Jesús decía: ustedes son hijos del diablo. Y eso mismo es lo que incomodaba tanto a los hijos del diablo, porque ellos engañaban a toda la gente. Ellos ayunaban, ellos oraban por largas horas en las sinagogas. Y todos los demás creían que ellos eran los elegidos y estaban engañados que ellos eran hijos de Dios, porque según ellos hacían obras justas, oraban, ayunaban, hacían todo lo que la palabra del Señor dice, pero dentro había engaño, maltrataban a las viudas, maltrataban a los huérfanos, robaban y pensaban que Jesucristo no los iba a ver. Y cuando Jesús los confrontaba y les decía: mentirosos, hipócritas, no entran al reino de los cielos y tampoco dejan entrar a los ignorantes con su palabra. Y Jesús mismo decía a los demás que escuchaban su palabra, les decía: oigan lo que ellos hablan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos solo hablan, pero no hacen. En su casa, me imagino yo, no está escrito en la Biblia,
pero aparentaban con vestiduras sacerdotales, porque así dice la palabra del Señor. Los que predicaban usaban vestiduras de sacerdotales especiales para pasar a predicar en una sinagoga. Pero cuando no los miraban eran malos. Con los esclavos no les daban su alimento. Decían algunos, yo hoy no voy a ofrendar porque lo que yo iba a dar a la ofrenda se lo estoy dando a mis padres porque eso era permitido. Si en aquel tiempo usted decía, mire, mi ofrenda no la voy a dar porque me tocó que llevar a mi padre al hospital, eso le era justificado. Y eran mentiras, dice la palabra del Señor. Y no ofrendaban y decían, es que lo usé para las enfermedades de mi papá, aunque eso era mentira. Y creían que podían engañar al Señor. ¿Y se puede engañar al Señor? Seamos íntegros delante del Señor. No es tanto cómo me visto, no es tanto cómo sirvo, es cómo está mi corazón. Si hay verdad en él, si en mi casa yo me muestro tal y como soy afuera. No puedo ser como dice Jesucristo, ustedes están bien vestidos por fuera, pero dentro parecen ese lugar donde se van los muertos, que sabemos que no huele bien. Pero el Señor lo podía ver. Jesús mira la transparencia que hay en nuestro corazón. Jesús sabe si lo que estoy hablando es mentira. Jesús lo sabe, a Él no lo podemos engañar. Por eso es que dice que el temor a Dios es lo más importante, porque ¿de qué me sirve a mí mostrarme bien ante todos si en mi casa yo no doy testimonio que amo a Jesucristo? ¿De qué me sirve a mí? Puedo engañarlos a muchos, como dice su palabra, van a venir lobos y los van a engañar. Pero ¿de qué me sirve a mí si el verdadero propósito es que Jesucristo me reconozca como su hija, aunque los demás me juzguen? ¿O no es ese el propósito de todo cristiano? Que Jesús venga y le diga como le dijo a Natanael, he allí un verdadero israelita, sin necesidad de tantas palabras, ni de tanta prédica, ni de tanta demostración que soy buena y que sirvo y que no falto. ¿Qué más queremos nosotros? Que Jesucristo nos reconozca. Así como pasó en esta palabra, nos vamos a ir a Lucas 19, dije. Otro al que Jesús reconoció de lejos. ¿Qué dice su palabra? El pastor reconoce sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. En cambio, ¿sabe cuál es la diferencia entre la oveja y el lobo? El lobo no le entiende a Jesucristo. El lobo no entiende la palabra, así como viene, así se va. No entendí. Y si usted le pregunta mañana, ¿de qué habló el pastor? No me recuerdo. Se me fue. Así es los lobos, dice su palabra. La oveja entiende, recibe, y su palabra entra a lo más profundo, a las entrañas. Así dice su palabra. Pero vayámonos a Lucas 19. Pregúntele otra vez al que está a la par, ¿usted es hijo de Dios? Y usted dígale. Dice, Lucas 19:1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón, esta palabra la acaba de predicar el pastor, y yo sé que ya la conocemos, pero vamos a ver otro punto al que nos va a mostrar esta palabra. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, yo me detengo un ratito aquí, publicano y rico. ¿Sabe que los israelitas a los publicanos y pecadores no los recibían? Los publicanos y los pecadores, cobradores de impuestos para los israelitas, eran la escoria de Israel. Ellos tenían muy mala reputación. Este hombre, para los israelitas, no calificaba para ser llamado hijo de Dios, porque dice su palabra, era publicano y pecador. Los israelitas lo miraban como que, no nos juntemos con él. Así como cuando miraban a un leproso, no nos juntemos a él porque se nos va a pasar la lepra. Así miraban a este hombre publicano
y pecador. Pero mire la diferencia de Jesús. Y dice, pero este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta actitud de Jesucristo, los israelitas lo juzgaron. Y está, más atrás está que murmuraban y decían, ¿cómo es que siendo el rabí, el maestro, el que se dice ser hijo de Dios, entra a la casa de los publicanos y de los pecadores? Si fuera realmente el Hijo de Dios, se pudiera dar cuenta que a la casa de ellos no se va. Y lo murmuraban de Jesucristo, pero no sabían que los que estaban mal eran ellos, no Jesucristo. Y dice en su palabra, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué se iba a imaginar él? Que en medio de todos los israelitas, de los sacerdotes, de todas las personas que ahí predicaban, Jesús lo iba a escoger a él, publicano y pecador. Y por eso dice, lo recibió gozoso, él no se lo esperaba. Y dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si de algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Otra actitud que yo quiero que miremos acá. Le predicó Jesús, le dio una gran enseñanza a Zaqueo para que Zaqueo entendiera que él era el pastor. No, al igual que Natanael, los hijos de Dios no necesitan que Jesús les venga a dar una gran enseñanza, porque la verdadera oveja conoce la voz de su pastor, aunque su pastor no les dé una gran enseñanza en ese día. ¿Predicó bastante Jesús aquí? No, dice la palabra que me imagino yo a Zaqueo, como decía el pastor el domingo pasado, al reconocer la voz, él mismo, la palabra de Jesucristo lo incomodó y empezó a verse tal y como era. He sido publicano, he robado, a través de los impuestos me he hecho rico, pero solamente tener la presencia de Jesucristo, él, a través de eso, él se pudo arrepentir. A lo mejor él nunca se había visto tal cual era y necesitaba a su pastor. Y nomás vio la presencia de Jesucristo, empezó a redarguirse y a darse cuenta cómo he sido de malo. La presencia de Jesucristo hace que los verdaderos hijos lleguen al arrepentimiento, así como lo hizo Zaqueo. Y sigamos leyendo. Y empezó a decir, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el verdadero arrepentimiento. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Ya vio cómo Jesús lo reconoció? Los demás, él era un hombre ya perdido, publicano, pecador, ladrón. Y Jesús no dijo eso de él. Jesús dijo, he aquí un verdadero descendiente de Abraham. Es hermoso saber que Jesús nos reconoce. Muchos engañarán en este tiempo. Muchos se harán pasar por buenos. Y en nuestras espaldas están murmurando de nosotros, como decía Mario. Nos quieren ver mal, nos quieren destruir. Quieren hacernos ver mal y quedar mal y hablar mal de nosotros. Pero qué bueno que Jesús sí sabe. Jesús confronta y Jesús nos puede reconocer. A Jesús no lo podemos engañar. Quiero que nos vayamos a Romanos 9. ¿Se da cuenta que no por ser descendientes de Abraham son hijos? Eso nos dice a nosotros que aunque no seamos de la nacionalidad de los israelitas,
¿No nos pueden decir que no somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Aunque no pertenezcamos a esa nación. Y dice en Romanos 9, versos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, todos son hijos. Sí, ¿no? En Isaac te será llamada descendencia. No todos los que son descendientes son verdaderamente bendecidos por el Señor. Y dice su palabra, no es que su palabra haya fallado. Las promesas son para todos. La palabra de Jesús no falla. Es la actitud mía como recibo su palabra. Cuando venga una reprensión, recibámosla y tengamos la actitud que tuvo Zaqueo. Un arrepentimiento. Hoy voy a cambiar. Me siento tan inútil frente a la perfección de Jesucristo. Pero que eso, la palabra, me haga a mí arrepentirme de lo malo. Y si es preciso, pedir perdón. Pero no nos enojemos, como dice su palabra y como hacen los hijos del diablo. Caín se enojó con el Señor y no aguantó su reprensión, no aguantó su palabra. Y como no podía hacerle daño a Dios porque es poderoso y a él nadie le puede hacer nada, agarró venganza contra su hermano. ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Somos nosotros hijos? Si somos hijos, dice su palabra, sean prudentes y pídanle al Señor en este tiempo tener sabiduría, como lo que decía Mario. Es importante obtener sabiduría para no ser engañada. Porque solamente la sabiduría de Dios, el discernimiento que viene del cielo, yo voy a poder ver también quiénes realmente yo puedo estar. Y con quienes, la palabra del Señor dice, no hay ningún acuerdo entre el bien y el mal. No es que nosotros digamos como los israelitas, no me junto con ellas. No se trata de eso. Pero tengamos astucia para poder ver. Que podamos tener discernimiento para que nosotros podamos ver cuando viene la maldad del malo y nos quiere destruir. Pero la palabra del Señor dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Verdad? Aunque la palabra dice, ellos son astutos, sagaces, inteligentes, destructores. Nosotros podemos contar con la sabiduría de Dios y poder ganarles la batalla. Tenemos luchas todos los días. ¿O hay alguien acá que no tiene lucha? Todos tenemos lucha. Nos vamos a ir a la última palabra y con esto vamos a terminar en Juan 1. Juan 1. El verso 11 al 15. Jesús mismo sabe que muchos no lo recibieron. Una de las cosas más importantes es recibir a Jesucristo. Su palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí, dijo Jesucristo. Y muchos quieren entrar en el reino, pero no lo recibieron a Él. Es necesario cerciorarnos y estar seguros que Cristo forma parte de mi vida. Que Cristo mora en mí, que yo ya lo recibí y lo hice mi Señor y mi Salvador. Dice en su palabra en San Juan 1, el verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo rechazaban, no entendían su palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Ahora el que le preguntó, ¿usted es hijo de Dios?
Dígale, vio que está escrito, yo soy hija de Dios. Dígale, vio que está escrito, yo soy hija de Dios. Porque si usted recibió a Jesucristo, si usted no ha negado que esta es su palabra, dice que le dio potestad de ser llamado su hijo. Somos hijos de Dios cuando hemos recibido a Cristo. Cuando Cristo se hizo parte de mi vida. Cuando creo en su palabra. Cuando no me enojo cuando alguien me reprende porque aquí está escrito, sino que me hace verme que estoy mal y necesito cambiar. Dice la palabra de Jesucristo que Él no vino a llamar a justos, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Los que se creían justos, los que se creían ya estar en el reino de Dios, no estaban, porque su corazón tenía engaño, hipocresía, no había verdad, no recibían la palabra de Jesucristo, lo confrontaban. Y dice la palabra, ¿quiénes somos nosotros para contender y para confrontar a Dios? Si Dios dijo, Él no hará. ¿Quién soy yo para decirle como Caín? ¿Quién era Caín para enojarse? Porque Dios decidió recibir la ofrenda de su hermano y no la de él. ¿Quién era Caín para contender con Dios? Si Dios ya había decidido que su hermano y su ofrenda era más agradable para él, ¿quién lo iba a hacer cambiar? ¿Caín? No. No seamos nosotros orgullosos. No contendamos con Dios. Hijos, a los hijos que están también bajo el poder de sus papás aún, ¿quiénes son ustedes para llevarle la contraria a su papá? Si es autoridad. Todo el que se levanta contra una autoridad está haciendo una obra del malo. Porque ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria a alguien que Dios ya decidió que es autoridad? Más bien tengamos la humildad de decir, lo decidió y así será. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos del diablo venían a confrontar a Jesucristo y a querer llevarle la contraria, a decirle no es así. Aceptemos la verdad, aceptemos a Jesucristo y aceptemos su reprensión. Juan 1 dice, si seguimos en el verso 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estuvo entre nosotros, dio palabra, amó, y muchos no le recibieron porque no le reconocieron. No eran ovejas del rebaño. ¿Usted reconoce la voz de Jesucristo cuando le habla? ¿Usted sabe que quiénes somos nosotros para contender con Dios? Somos hijos de Dios. Hagamos las obras de Dios. Obedezcamos su palabra. Dejemos de engaño. Esta mañana le decía al Señor, y siempre he tratado de decirle, Señor, dame una palabra que este día me sostenga. Y esta mañana meditaba en una palabra que dice, así como en el tiempo de Noé, que muchos comían y bebían y se daban en casamientos, pero no vigilaron, se distrayeron por todo lo que el mundo ofrece. Y en esa palabra que hoy meditaba, dice que nosotros los hijos de Dios ya es tiempo que dejemos de distraernos en cosas que no nos van a salvar. Porque así como en el tiempo de Noé, así va a venir Jesucristo. Así va a ser su venida. Y hay de aquellos que estén distraídos por las glotonerías, dice su palabra, por las bebidas, por las fiestas, y lo encuentre así el Señor. Ya es el tiempo en que no desperdiciemos nuestras vidas en lo del mundo.
Ya es tiempo que como vigilantes, como cristianos de ser mucho tiempo, haber recibido a Cristo, ya es tiempo que tengamos una vida de oración. Porque si hoy viniera Jesucristo y no estamos preparados, ya es tiempo. Ya no es tiempo de seguir engañando. Ya no es tiempo de hipocresías. Ya no es tiempo de aparentar lo que no somos. Es tiempo de portarnos como verdaderos vigilantes, hombres y mujeres de oración que no desperdician su vida por lo que el mundo ofrece. Y si usted está aquí en esta mañana y el Señor le permitió escuchar esta palabra, es porque usted es un hijo. Recuérdese lo que decíamos en la mañana, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y es un hecho de que Dios ha tenido misericordia para con nosotros hoy, porque estamos aquí, porque recibimos su palabra. Pongamos en obra su palabra, hagamos sus obras. Ya basta, dice su palabra, de hipocresías. Si Dios los mira cada anochecer y cada amanecer, Dios mira cómo hablamos, Dios mira cómo actuamos. Cuando su papá y su mamá no lo ve, cuando su esposa no lo ve o su esposo no lo ve, hay alguien que sí lo está viendo, Jesucristo, y a Él no lo podemos engañar. Pero usted tiene un llamado en esta mañana. Usted tiene un llamado de hacer la voluntad del Padre, de decir: ya es tiempo, soy hijo y voy a hacer las obras de mi Padre. Ya no voy a hacer las obras del diablo. Yo quiero ser y estar segura que soy una oveja. Cierre sus ojos ahí donde está. Cierre sus ojos y dígase a usted misma en su corazón y en su alma: yo soy hijo, yo soy hija. Y aunque muchos no quisieron, aunque muchos pudieran pensar que no valemos, Jesucristo sí. Imagínese usted a Jesucristo acá. Imagínese a Jesucristo, que Él le mire a sus ojos y que le diga: he aquí un verdadero hijo, he aquí una verdadera hija, he aquí mi oveja, he aquí mi amado. Aunque los demás digan que no, aunque no califiquemos para ser llamados hijos, porque, ay, miren, hijo de tal persona, mírenlo, si yo lo conocí antes, era publicano y pecador, aunque muchos digan así. Pero que Jesús venga a decir: he ahí un verdadero israelita, que no hay engaño en él, hay integridad en su corazón, siempre habla verdad, no oculta, no finge, no se pone vestiduras para aparentar. Es su corazón, es su corazón el que Jesús anhela, es su corazón el que Jesús puede ver. Muchas gracias, Señor, te amamos por esta palabra. Hoy declaramos a la luz de tu palabra que somos hijos, no porque lo merecíamos, sino porque tú tuviste misericordia de nosotros. Es porque tu palabra y tu promesa dice que a los que tú designaste y a los que tú llamaste, le diste potestad para ser tus hijos. Por eso soy hija. Hoy estoy segura, mi Padre. Hoy estoy segura que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Señor, te amamos, te bendecimos. La palabra del martes dice que los hijos de Dios lo adoran en todo tiempo. Esa es una característica del verdadero hijo. Adora todo el tiempo. Recibíamos el martes: si está triste, ore. Alegre, cante alabanzas al Señor. Si está enfermo, únjase con aceite en el nombre de Jesús y será sano. Pero ¿cuál era el mensaje? En todo tiempo es la adoración al Padre. Ya sea triste, ya sea contento, ya sea enfermo, ya sea en derrota, ya sea destruido.
vamos a adorar al Señor. Esa es la característica del Hijo, adorarlo en todo tiempo. Así que si usted es hija o hijo, quiero que nos pongamos de pie. Aquel que es realmente hijo y que puede decir con convicción en su corazón: yo soy hija, yo soy hijo. Póngase de pie y adoremos a nuestro pastor. Adoremos a nuestro pastor. Usted reconoce la voz de su pastor y Jesús lo reconoce a usted. Eres mi adoración. Gracias, Señor. Levante sus manos en señal de adoración. Olvídese por un momento del cansancio. Jesús es más importante. Dele su mejor adoración. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Yo sé compararte. Eres tú y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Yo sí compararte. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor.
Señor, la honra es para ti. La gloria es para ti. Muchas gracias, Señor, por darnos libertad y potestad.